Una historia que desafiaría cada suposición, cada prejuicio y cada expectativa sobre cómo los enemigos mortales se tratan entre sí en los momentos más oscuros de un conflicto global. Esta no es una historia típica de heroísmo en combate, de batallas épicas o de estrategias militares brillantes. No, esta es una historia mucho más profunda, mucho más significativa. Es una historia sobre humanidad, sobre compasión, sobre la capacidad del ser humano de elegir la dignidad por encima del odio, incluso cuando el mundo entero está envuelto en llamas de guerra y destrucción. Lo que estás a punto de escuchar cambiará tu perspectiva sobre lo que realmente significa ser fuerte, ser victorioso, ser verdaderamente grande en tiempos de guerra. Contexto histórico: 045-270. Para entender completamente la magnitud de esta historia, debemos retroceder un poco en el tiempo. Corría el año 1945, específicamente el mes de mayo. Europa había sido devastada por casi 6 años de guerra brutal e implacable. Millones de personas habían perdido sus vidas. Ciudades enteras habían sido reducidas a escombros. El mundo había presenciado horrores inimaginables. En el Océano Atlántico, la batalla del Atlántico había cobrado un precio terrible. Los submarinos alemanes, conocidos como U-Boots, habían aterrorizado las rutas de navegación aliadas durante años. Estos lobos grises del mar habían hundido miles de barcos mercantes y militares, enviando a decenas de miles de marineros aliados a tumbas acuáticas en las profundidades oscuras del océano. Los tripulantes de estos submarinos eran jóvenes, muchos de ellos apenas mayores de 20 años. Habían sido adoctrinados por la propaganda nazi, entrenados para creer que estaban luchando por la supervivencia de su nación, por su pueblo, por su forma de vida. Pero también habían sido alimentados con historias terribles sobre lo que les esperaría si alguna vez caían en manos enemigas. La propaganda alemana había pintado a los aliados, especialmente a los americanos, como bárbaros sedientos de sangre que no mostrarían misericordia alguna a los prisioneros alemanes. Les habían dicho que serían torturados, ejecutados sumariamente o, en el mejor de los casos, enviados a campos de concentración donde sufrirían horrores indescriptibles. El U-858 y su tripulación, 20330. El U-858 era un submarino tipo UMC-40, una máquina de guerra formidable que había zarpado de su base en Noruega en marzo de 1945, con órdenes de atacar el tráfico marítimo aliado frente a las costas de América del Norte. Era comandado por el capitán Leutnant Thilo Bode, un oficial experimentado pero exhausto, después de meses de patrulla constante. La tripulación consistía en 55 hombres,
todos ellos viviendo en condiciones claustrofóbicas dentro del casco metálico del submarino. El espacio era tan limitado que los marineros tenían que compartir literas, durmiendo en turnos. El aire era perpetuamente húmedo y cargado con el olor a diésel, moho, sudor humano y comida rancia. Durante semanas, estos hombres habían navegado en silencio bajo las olas, siempre alerta, siempre tensos, sabiendo que en cualquier momento un destructor aliado podría detectarlos y lanzar cargas de profundidad que los aplastarían como una lata de sardinas en las profundidades abisales del océano. Pero en mayo de 1945, todo cambió dramáticamente. Adolf Hitler se había suicidado en su búnker de Berlín. Alemania estaba al borde del colapso total. El alto mando alemán había emitido órdenes contradictorias. Algunos ordenaban continuar la lucha hasta el último hombre, otros sugerían la rendición. El capitán Leutnant Bode se enfrentó a una decisión imposible. Podía continuar luchando en una guerra ya perdida, arriesgando la vida de sus 55 hombres en una causa sin esperanza. O podía rendirse y enfrentar un destino desconocido y aterrador en manos del enemigo. Después de consultar con sus oficiales y considerar cuidadosamente las opciones, Bode tomó la decisión más difícil de su vida: se rendiría. Pero el miedo que sentía su tripulación era palpable, casi tangible en el aire viciado del submarino. La rendición, 3:30-5:00. El 14 de mayo de 1945, el U-858 emergió lentamente de las profundidades del Atlántico frente a la costa de Delaware, aproximadamente a 20 millas de Cape Henlopen. Era un día nublado y gris, con el mar agitado por vientos fríos. El submarino izó una bandera negra de rendición, una señal internacional de que ya no representaban una amenaza hostil. En la torre de mando, el capitán Leutnant Bode observaba el horizonte con prismáticos, su corazón latiendo con fuerza. A su alrededor, su tripulación estaba reunida en cubierta, silenciosa, tensa, aterrorizada. Algunos de los marineros más jóvenes temblaban, y no solo por el frío penetrante del viento atlántico. Pronto, varios buques de guerra estadounidenses aparecieron en el horizonte, acercándose rápidamente. El USS Vance, un destructor de escolta, fue el primero en llegar. Detrás de él venían otros barcos, rodeando al submarino alemán como lobos cercando a su presa. Los marineros alemanes esperaban lo peor. Habían escuchado historias, rumores susurrados en las bases submarinas, sobre tripulaciones alemanas que habían sido ametralladas mientras se rendían, sobre prisioneros torturados para extraer información, sobre ejecuciones sumarias en alta mar donde no había testigos. Algunos de los hombres más jóvenes lloraban abiertamente, otros rezaban en silencio. Todos ellos sabían que sus vidas estaban ahora completamente en manos de sus enemigos, hombres a quienes habían estado tratando de matar apenas días antes. Pero entonces sucedió algo completamente inesperado.
algo que ninguno de estos marineros alemanes habría imaginado en sus pesadillas más salvajes o en sus sueños más optimistas. El almirante Jonas Ingram, 5-6-30. El contraalmirante Jonas Howard Ingram era un oficial naval de carrera, un hombre que había dedicado su vida entera al servicio de su país. Con 57 años de edad, Ingram era un veterano experimentado con décadas de servicio. Había servido en la Primera Guerra Mundial y había ascendido constantemente en las filas de la Marina de los Estados Unidos. Pero Ingram no era simplemente un estratega militar brillante o un táctico hábil. Era algo más raro, algo más valioso. Era un hombre de profunda humanidad y principios inquebrantables. Creía firmemente en las leyes internacionales de guerra, en las convenciones de Ginebra, y en el concepto de que incluso en la guerra, la civilización y la decencia humana debían prevalecer. Como comandante de la flota del Atlántico, Ingram había estado a cargo de proteger las rutas de navegación contra los mismos U-boats que ahora se rendían ante él. Había perdido amigos, colegas y subordinados a manos de estos submarinos alemanes. Tenía todas las razones personales y profesionales para sentir odio, para buscar venganza, para tratar a estos prisioneros con la máxima dureza permitida por las reglas de guerra. Pero Ingram había tomado una decisión diferente, una decisión que definiría su legado para siempre. Cuando recibió la noticia de que el U-858 se había rendido, Ingram decidió personalmente supervisar la operación. Abordó el USS Vance y se dirigió al lugar de la rendición. No envió subordinados, no delegó esta responsabilidad. Él mismo quería estar presente, quería establecer el tono de cómo se trataría a estos prisioneros. El encuentro, 6:30-8:30. Cuando el almirante Ingram abordó el U-858, la tensión en el aire era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. Los marineros alemanes estaban formados en cubierta, de pie en posición de firmes, esperando su destino con una mezcla de terror y resignación estoica. El capitán Leutnant Bode dio un paso adelante, cuadrándose militarmente. Con voz temblorosa, pero tratando de mantener su dignidad, ofreció formalmente la rendición de su barco y su tripulación. Esperaba gritos, humillaciones, quizás incluso violencia física. En cambio, el almirante Ingram hizo algo extraordinario. Extendió su mano derecha hacia el capitán alemán. Por un momento, Bode simplemente se quedó mirando la mano extendida, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Era esto una trampa? ¿Una forma de humillarlo antes de algo peor? Sus años de entrenamiento y propaganda nazi no lo habían preparado para un gesto tan simple de respeto humano básico. Finalmente, casi instintivamente, Bode extendió su propia mano y estrechó la del almirante americano. Ese apretón de manos, simple pero profundamente simbólico, marcó el comienzo de algo completamente inesperado. «La guerra ha terminado para ustedes, caballeros», dijo Ingram en un inglés claro y firme, pero sin hostilidad en su voz.
Sus palabras fueron traducidas rápidamente al alemán por un intérprete. Cumplieron con su deber hacia su país, tal como nosotros cumplimos con el nuestro. Ahora son prisioneros de guerra y serán tratados de acuerdo con las leyes internacionales y con la dignidad que merecen como soldados. Los marineros alemanes intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Dignidad? ¿Respeto? Estas no eran las palabras que esperaban escuchar. La propaganda les había prometido brutalidad, y en cambio, estaban recibiendo lo que parecía ser humanidad. Ingram continuó con instrucciones claras a sus propios hombres. Los prisioneros alemanes debían ser tratados correctamente. Debían recibir atención médica inmediata para cualquier herida o enfermedad. Debían ser alimentados con comida caliente y nutritiva. Debían recibir mantas limpias y secas. Sus oficiales debían ser tratados con el respeto apropiado a su rango. La transformación. 8:30:10:00. Lo que sucedió en las horas y días siguientes fue nada menos que transformador para esos 55 marineros alemanes. Fueron transferidos a los buques estadounidenses, no como ganado o criminales, sino como prisioneros de guerra bajo protección de las convenciones de Ginebra. Por primera vez en semanas, algunos de ellos en meses, recibieron comida caliente y abundante. No era comida de submarino rancia y mohosa, sino comida real: carne, vegetales frescos, pan recién horneado, café de verdad. Para muchos de estos hombres, que habían estado sobreviviendo con raciones mínimas en las condiciones claustrofóbicas del U-858, este simple acto de recibir una comida decente fue emocionalmente abrumador. Algunos lloraron abiertamente mientras comían, no solo de alivio por haber sobrevivido, sino por la inesperada bondad que estaban experimentando. Los heridos recibieron atención médica inmediata de doctores navales estadounidenses que los trataron con la misma profesionalidad y cuidado que habrían mostrado a sus propios marineros heridos. No hubo discriminación, no hubo maltrato, no hubo venganza médica. Recibieron ropa seca y limpia para reemplazar sus uniformes empapados y malolientes. Se les permitió ducharse con agua caliente, un lujo que muchos no habían experimentado en meses. Se les proporcionaron literas limpias donde dormir, no compartidas, sino individuales. Pero quizás lo más significativo fue el trato personal que recibieron de los marineros estadounidenses. Aunque existía una barrera de idioma, y aunque estos hombres habían sido enemigos mortales apenas días antes, había un respeto mutuo entre soldados que habían enfrentado el mismo océano mortal, el mismo peligro constante, las mismas condiciones terribles. Algunos marineros estadounidenses compartieron cigarrillos con los prisioneros alemanes. Otros mostraron fotografías de sus familias en casa, y los alemanes respondieron mostrando fotografías de sus propias esposas, novias, hijos y padres.
En estos momentos simples de humanidad compartida, las líneas entre nosotros y ellos comenzaron a difuminarse. El impacto psicológico. 10-0-11-30. Para los marineros alemanes, esta experiencia fue profundamente desestabilizadora en el mejor sentido posible. Durante años, habían sido adoctrinados con propaganda que pintaba a sus enemigos como monstruos deshumanizados, como bárbaros sin moral ni principios. Pero ahora, confrontados con la realidad de la compasión y el respeto estadounidense, todo su sistema de creencias comenzó a desmoronarse. Si los estadounidenses no eran los monstruos que les habían dicho que eran, ¿qué más de lo que les habían enseñado era falso? ¿Qué otras mentiras habían aceptado sin cuestionar? Este proceso de despertar fue doloroso para muchos de ellos. Significaba confrontar la posibilidad de que habían arriesgado sus vidas, habían matado y casi habían sido matados, por una causa basada en mentiras y propaganda. Significaba cuestionar todo lo que pensaban que sabían sobre el mundo. Pero también fue liberador. Muchos de estos jóvenes marineros comenzaron a ver más allá del odio y la división que la guerra había creado. Comenzaron a reconocer su humanidad compartida con sus antiguos enemigos. El capitán Lieutenant Bode tuvo varias conversaciones con el almirante Ingram durante su tiempo como prisionero. Estas conversaciones fueron civilizadas, respetuosas, incluso cordiales. Ingram no intentó humillar a Bode ni explotar su posición vulnerable. En cambio, habló con él como un oficial naval a otro, reconociendo las dificultades de las decisiones que ambos habían tenido que tomar durante la guerra. Ingram explicó su filosofía claramente. Somos soldados profesionales, no asesinos. Ustedes siguieron las órdenes de su gobierno, tal como nosotros seguimos las nuestras. La guerra ha terminado. Ahora nuestro deber es tratarlos de acuerdo con las leyes de la guerra y los principios de la humanidad. Cualquier otra cosa nos convertiría en aquello contra lo que luchamos. Las consecuencias, a largo plazo. 11-30-13-0. La historia del U-858 y su tripulación no terminó con su rendición. Los 55 marineros fueron enviados a campos de prisioneros de guerra en Estados Unidos, donde continuaron recibiendo un trato humano y conforme a las convenciones internacionales. Después del fin de la guerra, fueron eventualmente repatriados a Alemania. Pero muchos de ellos nunca olvidaron el trato que recibieron de sus captores estadounidenses, especialmente del almirante Ingram. En los años y décadas posteriores a la guerra, varios miembros de la tripulación del U-858 escribieron cartas al almirante Ingram, expresando su gratitud por su humanidad y respeto. Algunos describieron cómo esa experiencia había cambiado fundamentalmente sus perspectivas sobre la vida, sobre la humanidad, sobre lo que realmente significa ser fuerte y honorable. Varios de estos ex-marineros eventualmente emigraron a Estados Unidos, buscando comenzar nuevas vidas en el país que les había mostrado compasión en su momento más vulnerable. Se convirtieron en ciudadanos estadounidenses productivos, contribuyendo a la sociedad americana y compartiendo sus historias con las generaciones futuras.
El capitán Lieutenant Bode mantuvo correspondencia con Ingram hasta la muerte del almirante en 1952. En sus cartas, Bode expresó repetidamente su admiración por la integridad y humanidad de Ingram, describiéndolo como la personificación de los mejores valores de la civilización occidental que supuestamente habían estado defendiendo, pero que en realidad habían traicionado bajo el régimen nazi. El legado de Ingram, 13-14. El almirante Jonas Ingram falleció en 1952, pero su legado perdura mucho más allá de su vida. Su decisión de tratar a los prisioneros alemanes con dignidad y respeto no fue un acto de debilidad, como algunos críticos sugirieron en ese momento. Fue un acto de fuerza moral extraordinaria. Ingram entendió algo profundo sobre la naturaleza del verdadero liderazgo y la verdadera victoria. Comprendió que ganar una guerra no significa simplemente destruir al enemigo, sino también preservar los valores y principios por los cuales se está luchando. Si Estados Unidos había luchado contra el nazismo para defender la dignidad humana, la libertad y el Estado de Derecho, entonces tenía que demostrar esos valores incluso, especialmente, en el trato a sus enemigos derrotados. Su ejemplo inspiró a incontables oficiales navales que sirvieron bajo su mando y que posteriormente ascendieron a posiciones de liderazgo en la Marina de Estados Unidos. Muchos de ellos citaron específicamente a Ingram como su modelo de lo que significa ser un líder con principios en tiempos difíciles. Lecciones para hoy. 14-15. Esta historia del U-858 y del almirante Ingram no es simplemente una anécdota histórica interesante de la Segunda Guerra Mundial. Es una lección atemporal sobre humanidad, compasión y liderazgo que sigue siendo profundamente relevante hoy. En nuestro mundo actual, donde el conflicto, la división y el odio parecen estar en todas partes, donde es tan fácil deshumanizar a aquellos que consideramos como el otro lado, la historia de Ingram nos recuerda que siempre tenemos una elección. Podemos elegir responder al odio con más odio, a la violencia con más violencia. O podemos elegir algo más difícil, pero infinitamente más poderoso. Podemos elegir mantener nuestra humanidad incluso cuando enfrentamos a nuestros enemigos. La verdadera fuerza no está en la crueldad o la venganza. La verdadera fuerza está en la capacidad de tratar a otros con dignidad y respeto, especialmente cuando tenemos el poder absoluto sobre ellos y nadie nos obligaría a hacerlo. Esa es la prueba definitiva del carácter. El almirante Ingram pasó esa prueba con distinción. Los 55 marineros del U-858 nunca esperaron ser tratados con humanidad, pero la recibieron de todos modos. Y ese acto de compasión inesperada tuvo un impacto que resonó a través de décadas, cambiando vidas, construyendo puentes entre antiguos enemigos y demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la humanidad puede brillar. Conclusión. 15 CO 1530. La tripulación del U-858 descendió a las profundidades del océano como enemigos de Estados Unidos.
Emergieron para encontrar no venganza, sino respeto. No encontraron brutalidad, sino humanidad. No encontraron monstruos, sino hombres honorables que eligieron hacer lo correcto. Esta historia nos desafía a todos a considerar: ¿cómo tratamos a aquellos que están a nuestra merced? ¿Cómo respondemos cuando tenemos el poder absoluto sobre otros? ¿Elegimos la venganza o la justicia? ¿El odio o la humanidad? El almirante Jonas Ingram hizo su elección, y al hacerlo, no solo capturó un submarino ese día en mayo de 1945, capturó algo mucho más valioso: los corazones y las mentes de 55 hombres que nunca olvidarían su bondad. Y nos dejó un ejemplo que nunca deberíamos olvidar, porque al final, la medida de nuestra grandeza no está en cómo tratamos a aquellos que nos aman, sino en cómo tratamos a aquellos que no tienen poder para defenderse de nosotros. Y en esa medida, el almirante Ingram fue verdaderamente grande.